Citoplasma, matriz citoplasmática. En la matriz citoplasmática vamos a encontrar 1. Coloide celular, compuesto por una fase dispersa y una fase dispersante. Se puede decir que es una forma de mezcla heterogénea donde lo más abundante es el agua y otras sustancias disueltas en ese coloide. Es un fluido parecido a un gel, por decirlo así. En este vamos a encontrar dos fases, la fase dispersa, que es donde se encuentran proteínas y lípidos, más agua ligada. El agua ligada es el agua que está unida a proteínas, lípidos, en general a moléculas orgánicas. Y en la fase dispersante estará presente solo el agua. El coloide de la célula también presenta estados. Por ejemplo, en la imagen vemos una célula. La línea de verde oscuro es la membrana y lo que está dentro sería el citoplasma. Pero sucede que el citoplasma tiene dos fases que son llamadas citosol o plasmasol, endoplasma, y citogel o plasmagel, ectoplasma. El plasmasol o citosol es una porción de la matriz que se encuentra en estado semilíquido. Por eso también nos dice que hay presencia de abundante fase dispersante, mientras que el plasmagel o citogel es semisólido. Por esto nos dice que hay abundante fase dispersa. 2. Citoesqueleto, red tridimensional citoplasmática constituida por proteínas. Participa en la morfología celular, sostén interno, el movimiento de organelas y la transducción de señales en el citoplasma. Como nos dice, contiene una serie de estructuras, todas compuestas de proteínas, o sea, el citoesqueleto está compuesto totalmente de proteínas. Es el esqueleto de la célula. Ahora, componentes del citoesqueleto. Microtúbulos, compuestos de proteínas llamadas tubulinas. Filamentos intermedios, están compuestos por una diversidad de proteínas, ejemplo, queratina, laminina, etc. Microfilamentos, compuesto de proteínas llamadas actinas. Organelas, uno de los componentes que destaca en el citoplasma son las organelas. A. Organelas no membranosas. Ribosoma de 80S, conformados por ARN ribosonal y proteínas, se encargan de la traducción, que es la síntesis de proteínas. Pueden estar libres o asociados a las membranas internas de la célula. Acá vemos el ribosoma de 80S, la subunidad mayor es de 60S y la subunidad menor es de 40S. Si observamos, al parecer algo no cuadra, pero esto es porque se mide así. Los polisomas es el conjunto de ribosomas más el ARN mensajero. Centrosomas, centro organizador de los microtúbulos, en protistas, animales y plantas inferiores. Origina el uso acromático durante la división celular. El uso acromático son unas fibras que sostienen a los cromosomas durante el proceso de la división celular. Recalquemos que su función más importante es formar el uso acromático durante la división celular. Los componentes más importantes que posee el centrosoma son estos dos centriolos. Cada centriolo está compuesto de microtúbulos. Estos microtúbulos están agrupados de 3 en 3. La estructura 9+0 es lo que se ve dentro de un centriolo. 9 por los 9 tripletes de microtúbulos y 0 porque en el centro no hay microtúbulos. Cilios y flagelos, conformado por microtúbulos, permite el desplazamiento en medios acuosos. Está presente en protozoarios, algas y células animales. Entonces, son estructuras que presentan algunos protozoarios para poder desplazarse. En el ser humano, el que posee flagelo es el espermatozoide. Por ejemplo, la euglena es un alga unicelular, posee flagelo para movilizarse. El paramecium es un protozoario que vive también en agua estancada. Él posee cilios para poder nadar en el agua. Organelas monomembranosas. Son las organelas que poseen una membrana, presentes en células animales y células vegetales. Apunte: la membrana de los organelos son similares a la membrana de la célula. Peroxisomas. Son organelos monomembranosos, presentes en animales y vegetales. Contienen enzimas relacionadas con el metabolismo del peróxido de hidrógeno. Por ejemplo, esa bolita roja que vemos ahí es un peroxisoma.
y debajo de la membrana del peroxisoma están sus enzimas, que son catalasa y peroxidasa. Estas enzimas se encargan de formar y degradar peróxido de hidrógeno, fotorrespiración en células vegetales, beta-oxidación de ácidos grasos de cadena larga. Glioxisomas, organelos monomembranosos presentes en vegetales, contienen enzimas que intervienen en el metabolismo de triglicéridos. Con enzimas del ciclo de glioxilato. Función: transforman los lípidos en succinato, que será empleado en la síntesis de glúcidos durante la germinación de semillas. Para entenderlo mejor, transforman los lípidos en glúcidos. Este proceso se va a realizar para hacer posible la germinación de las semillas. O sea, cuando está germinando una semilla se da este proceso de lípidos a glúcidos. Lisosomas, organelos monomembranosos, se originan en el complejo de Golgi, propio de animales, y contienen enzimas hidrolasas, con enzimas del ciclo de glioxilato. Función: realiza la digestión celular. La digestión también es desintegración, descomposición, heterofagia, digestión o desintegración de cuerpos extraños. Autofagia, digestión de organelas desgastadas. Autólisis, digestión de célula envejecida. La autólisis es un proceso donde la célula se devora a sí misma, se suicida a sí misma, por decirlo así. Para esto usará a los lisosomas. Vacuola. Organelos monomembranosos de almacenamiento de sustancias. Están presentes en algas, protozoarios, plantas y animales. Por ejemplo, esta célula vegetal tiene una vacuola, y esta vacuola tiene dos componentes: tonoplasto, que es la membrana de la vacuola, y al interior hay un contenido que se llama la savia vacuolar, que contiene principalmente agua, y también vamos a encontrar algunas sustancias disueltas. Por ejemplo, alcaloides venenosos, pigmentos y desechos. Función: almacena agua. Regulación de la turgencia. Alcaloides venenosos, pigmentos, antocianinas y desechos. Vacuola en protozoos. Vacuola contráctil o también llamada pulsátil. Se encuentra en los protozoos que viven en agua dulce. Función: interviene en la regulación del agua, osmorregulador. Quiere decir que esta vacuola lo que hace es expulsar el exceso de agua que ingresa en estos protozoarios, y ya que de lo contrario estas células explotarían por el exceso de agua. B. Organelas bimembranosas. Son las organelas que tienen dos membranas. Mitocondria. Organelas bimembranosas y semiautónomas que realizan la respiración celular aeróbica. Semiautónoma quiere decir que es capaz de fabricar sus propios componentes, o sea, una parte de los componentes de la mitocondria lo elabora la célula donde ella se encuentra, y otra parte de sus componentes lo produce la misma mitocondria. Respiración celular aeróbica significa que utiliza oxígeno. En su matriz se va a desarrollar parte de lo que es la respiración celular aeróbica, y el producto de este será el ATP. También vemos otras partes como la membrana inferior, la membrana exterior, las crestas y la ya mencionada matriz. Cloroplasto. Organelos vegetales bimembranosos y semiautónomos que realizan la fotosíntesis oxigénica. Estos cloroplastos solo están presentes en plantas y algas. La fotosíntesis oxigénica significa que es una fotosíntesis que libera oxígeno. Vemos sus partes: tilacoides, donde se realiza la fase luminosa, el estroma, donde se realiza la fase oscura, y la grana. Ahora veremos el sistema de endomembranas. Este es un conjunto de organelos, conjunto de vesículas, sáculos aplanados y túbulos membranosos encargados de la síntesis, transporte y secreción de diversas moléculas. Los componentes del sistema de endomembranas son carioteca, retículo endoplásmico o endoplasmático rugoso o granular, RER, retículo endoplasmático liso o agranular, REL, aparato de Golgi. Carioteca, como ya mencionábamos, es la envoltura del núcleo. Retículo endoplásmico rugoso o granular es aquel que tiene ribosomas adheridos. Estos se adhieren mediante unas proteínas llamadas riboforinas. El RER realizará síntesis de proteínas exportables, ejemplo, insulina, anticuerpos. La glucosilación de proteínas significa agregar glúcido a la proteína. Ahora el REL. Para empezar, el REL no tiene o carece de ribosomas.
El REL realizará lipogénesis. Es la elaboración de lípidos. Detoxificación celular. Es un proceso donde se va a descomponer a los tóxicos. Glucogenólisis. Desintegración del glucógeno. Almacena calcio. Del REL se va a desprender vacuolas que se van a llamar vesículas de transición, las cuales van a pasar a formar al llamado aparato de Golgi. También se le puede llamar golgisoma. En el aparato de Golgi o golgisoma se dará procesos como por ejemplo la secreción. En aquí se expulsan sustancias. Esta es la función más importante. También contribuye con la regeneración de la membrana celular. También origina los lisosomas. Por ejemplo, la acrosoma es lisosoma que posee el espermatozoide. También hará glucosilación, añadir glúcidos a lípidos y proteínas. No olvidemos ver la cisterna de entrada cis y la cisterna de salida trans. Núcleo. Estructura celular que contiene la información genética de los organismos eucariotas, controla el metabolismo y la división celular. Por lo general solo hay uno por célula. En los miocitos cardíacos hay 2 y en los miocitos esqueléticos hay varios. Es un organelo muy importante, ya que el núcleo se le considera como el centro organizador de la célula. Porque en el núcleo encontramos el material genético. Ese material genético se encuentra en forma de unos filamentos a los que conocemos con el nombre de cromatina. Esta contiene ADN unido a proteínas histonas. ADN es la molécula de la herencia porque ahí está la información genética. Hay 2 clases de cromatina. Primero, la heterocromatina. Se divide en heterocromatina constitutiva, es la que nunca se va a activar, y heterocromatina facultativa, es la que se va a activar y es responsable de la diferenciación celular. Ahora, eucromatina es la que se encarga de las funciones del núcleo porque esta cromatina está totalmente activa. Ahora, la carioteca presenta 2 membranas, membrana interna y membrana externa. También en la carioteca hay poros para que el núcleo intercambie sustancias con el citoplasma. Lámina nuclear. Soporte para la carioteca, contiene la proteína laminina. Carioplasma. Coloide con enzimas para el metabolismo de los ácidos nucleicos, duplicación y transcripción. Para entenderlo mejor, es la mezcla de sustancias, o sea, el coloide. Y o sea, el carioplasma es un fluido nada más que está dentro del núcleo. No olvidemos el retículo rugoso. También, como ya mencionamos, los poros nucleares que transportan mediante carioferinas, importinas y exportinas. Los ribosomas, el espacio perinuclear.